Para el crecimiento espiritual, Transmisoras Urandes de Todelar, la emisora que sirve en el suroeste antioqueño. 49 años. Al aire. La parroquia San Pedro Claver de Andes presenta Palabra y Vida. Un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisoras Urandes de Todelar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes. Bienvenidos. Estamos experimentando ese encuentro que es personal, familiar y también comunitario, con el mensaje de paz y de vida que la palabra de Dios nos comunica. Un agradecimiento sincero y cordial también a todas las personas que forman parte de este equipo de trabajo acá en Transmisoras Urandes, quienes hacen posible con su ayuda y profesionalismo que este mensaje pueda llegar a cada uno de sus hogares. Un saludo cordial a todas nuestras comunidades rurales y urbanas, a nuestras veredas y a nuestros sectores, a las diferentes personas que en la localidad de Andes y en municipios cercanos puedan estarse sumando a esta transmisión. Que el Señor extienda su gracia y su bendición para todos y cada uno de ustedes y sus familias, en sus trabajos, en sus ocupaciones, que en medio de las dificultades propias que pueda tener y pueda estar trayendo esta ola invernal para todos y cada uno de ustedes, el Señor les fortalezca, les bendiga y acompañe. Coloquémonos en una actitud de oración para agradecerle a Dios por el don de la vida, por la posibilidad que nos regala de compartir este nuevo día. Pidámosle a Él que siga siendo cercano a nosotros, que nos siga permitiendo experimentar su cercanía y su compañía, que no nos deje desfallecer, que nos llene de motivación diariamente para iniciar nuestras jornadas en la mañana, para experimentar la compañía y fortaleza que Él nos da durante la jornada, y en la tarde o en la noche antes de descansar podamos experimentar también la gratitud de haber conseguido los logros o alcanzar las metas que nos proponíamos, y aquellas que no se alcanzan a realizar, pues dejarlas en sus manos para continuar siempre los esfuerzos y encontrarle un sentido incluso a nuestras derrotas y fracasos. Que hoy el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos bendiga y nos prepare conforme va transcurriendo este mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Podamos siempre experimentar cómo Jesús nos motiva a nosotros a experimentar no solo el perdón y la misericordia, sino un amor muy profundo para con los demás. Que ese amor y esa misericordia que pedimos, imploramos, que recibimos constantemente de Jesús y que se refleja en esta devoción al Sagrado Corazón, que esas mismas virtudes, que esos mismos sentimientos de amor, de reconciliación, de bendición que de Él recibimos, podamos compartirlos con los demás. Padre de amor y de bondad, tú que permites que todos tus dones y gracias lleguen a cada uno de los seres humanos. Existen momentos en los que nos cuesta demasiado hacer el bien, especialmente a las personas que nos hacen o nos desean el mal. Es muy difícil a veces perdonar las ofensas que sufrimos. Es muy difícil mirar a la cara a las personas que nos lastiman sin experimentar sensación de rabia y de malestar. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestros corazones, a soltar esos odios, rencores, deseos de venganza, y que podamos sanar nuestras vidas, sanar nuestros corazones, y que de acuerdo a tu voluntad podamos caminar y recorrer nuestras vidas en paz y en armonía, que podamos seguir construyendo y fortaleciendo nuestra salud mental y también nuestra salud espiritual, para que así nuestra manera de interpretar el mundo y nuestra manera de relacionarnos con las personas pueda ser cada vez más cordial y más humana. Te pedimos, Señor, que en esta mañana bendigas y santifiques a todas nuestras familias y especialmente a nuestros enfermos. Recuérdalos, Señor, acompáñalos y asístelos en sus lechos quizás de dolor, de sufrimiento y abandono. Bendice, Señor, a quienes les cuidan y a todos nosotros. Enséñanos, Señor, a practicar solidaridad y misericordia para con ellos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos, hermanos, el Evangelio según San Mateo, a la altura del capítulo 5, de los versículos 43 al 48, que sigue formando parte de un gran sermón que Jesús está dando o compartiendo
a sus discípulos y a sus oyentes más cercanos, llamado el Sermón de la Montaña o el discurso evangélico. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchábamos, hermanos, en la palabra que se nos ha proclamado del Evangelio de San Mateo, una invitación a vivir con mucha autenticidad lo que significaría para nosotros el proceso de sanación y de crecimiento espiritual, y que aprendamos a mirar a las demás personas con la mirada que Jesús nos propone, dándonos la oportunidad de experimentar y expresar lo que sentimos, pero tampoco dejándonos atrapar de los sentimientos negativos que terminan lastimándonos más a nosotros que a las personas a las que quisiéramos nosotros a veces dañar. Jesús invita a no dejarnos encerrar por los círculos de la violencia y de la venganza, sino tener una mirada misericordiosa y experimentar el perdón hacia nosotros mismos y, si es posible, compartirlo con los demás. Pareciera que Jesús en este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo nos ofrece un programa que es muy complicado, que había iniciado ya con las bienaventuranzas al comienzo de la semana pasada, pero que se ha venido descifrando poco a poco en diferentes momentos, hablándonos acerca de los mandamientos, hablándonos acerca del amor a los demás, hoy acerca de la dificultad que a veces tenemos para amar a quienes nos hacen el mal, para entender cómo es posible romper con ese círculo de la maldad, de los deseos de venganza. Y si bien, pues este programa no es una imposición de parte de Jesús, el amor a los enemigos es un testimonio que Él nos ofrece, con su propia vida, que incluso hasta el momento mismo de la muerte en la cruz, es capaz de experimentar y pedir el perdón para aquellos que lo están condenando a muerte, para aquellos que lo están lastimando. Realmente es imposible imponer a los demás el amor. El amor es algo que fluye, la amistad fluye, la confianza fluye, la empatía entre las personas fluye. Los niveles de confianza que le permiten a usted creer en los demás o reconciliarse con los demás van fluyendo de acuerdo a la capacidad que tenemos de comprendernos con las personas con las que nos relacionamos. Forzar a las personas, imponer a las personas el amor o el perdón, pues sería contradecir todo lo que Jesús ha expuesto desde la libertad del ser humano para corresponder a la invitación que hace Dios al amor y a la salvación. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la única manera de poder vivir en paz y en armonía es estar en reconciliación, es reconciliarnos. De hecho, en días pasados Jesús nos recordaba que si antes de presentar una ofrenda en el altar recordamos que hay una dificultad con alguien, qué importante es buscar reconciliarnos antes de presentarnos con nuestra ofrenda al altar a Dios, para que esa ofrenda sea limpia y de corazón podamos experimentar paz. Qué bueno, hermanos, que nos dejemos tocar y nos dejemos invitar por esta palabra de Dios a experimentar siempre su amor y su misericordia y a ser capaces de compartirlo. Fundamentalmente, a que nosotros no nos dejemos vencer por los círculos de la violencia, que el resentimiento no llegue a cegar nuestras palabras, nuestros pensamientos y mucho menos nuestras decisiones en relación a nuestra propia vida y a la vida y a nuestras relaciones con los demás. Hermanos, queremos en este día recordarles a ustedes que en nuestra parroquia San Pedro Claver siempre el equipo de sacerdotes, y no solamente en nuestra parroquia, sino en nuestra iglesia católica, en las demás parroquias de nuestra diócesis, procuramos que los sacerdotes y todo el personal que está a cargo de las tareas pastorales puedan atender a las diferentes necesidades, a las diferentes preocupaciones, a las diferentes situaciones que poco a poco en la vida cotidiana de nuestras parroquias puedan irse presentando. Nos preocupa particularmente en la parroquia San Pedro Claver y en el municipio de Andes la manera como muchos de nuestros feligreses, muchas personas de buena voluntad, pues se puedan ver confundidas a raíz de la presencia o la visita de una comunidad misionera que se llama Iglesia Comunidad Misionera Universal, Apostólica Santa Madre Laura, Arquidiócesis Misionera San Marcos León. Es una comunidad misionera universal que tiene
su sede o que tiene su lugar de residencia en el municipio de Santa Bárbara, acá en nuestra zona de Antioquia, y que se desplaza a diferentes municipios, y que tiene un sacerdote que realiza y que ofrece servicios de misas de sanación, oraciones de liberación, exorcismos y otra cantidad de servicios relacionados con el ministerio que esta persona ejerce en esa comunidad misionera mundial. Nos hemos dado cuenta de que sin información o sin autorización de la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Jericó y de nuestras parroquias, pues esta comunidad misionera ha venido haciendo presencia en diferentes momentos, en diferentes lugares, y realizando la celebración de sacramentos, a los cuales han asistido gran cantidad de fieles católicos. Y queremos recordarles, informarles a quienes no lo sabían, que esta comunidad que se hace llamar misionera de Santa Madre Laura no es una comunidad católica, y que el sacerdote que ofrece estas misas de sanación y que ofrece este tipo de servicios de exorcismos y oraciones de liberación no es un sacerdote católico, para que lo tengamos presente y para que sepamos que si bien en Colombia existe la libertad de culto, tanto para quien preside las diferentes celebraciones religiosas, cualquiera que sea la denominación religiosa, la secta o el movimiento, es muy importante que nosotros tengamos la claridad y no estemos confundidos, que si bien una persona se hace presentar o se presenta como sacerdote, tengamos la certeza de que la mejor manera de nosotros saber que es un sacerdote de la Iglesia Católica que está en comunión con la Iglesia, pues es una celebración generalmente programada desde las parroquias. Cuando se tienen eucaristías en los sectores, en las veredas, normalmente son las parroquias las que anuncian y las personas tienen el conocimiento de cuáles son los sacerdotes que los acompañan en las tareas pastorales en sus veredas y en sus sectores. Así que tengan mucho cuidado y estén muy atentos de que generalmente estas celebraciones de sanación, de exorcismo, de liberación, este tipo de jornadas tienen un trasfondo económico. Y ustedes, queridos oyentes, muy bien lo saben, que los estipendios que pueda tener una Eucaristía en toda la diócesis de Jericó son 33,000 pesos. Ese es el costo de un estipendio, de una Eucaristía. Si usted va a un despacho parroquial, si usted solicita una misa en su vereda o en su sector, normalmente ese será la ofrenda sugerida, que ni siquiera es obligatoria para poderla celebrar. Es la ofrenda sugerida a los fieles para el sostenimiento y el mantenimiento de la iglesia. Pero estas otras actividades de este tipo de comunidades pues traen una gran cantidad de gastos que se recargan en la bondad y en la generosidad de quienes asisten. Entonces ténganlo muy presente, que todo movimiento económico que pueda surgir de ahí pues no es vinculado con la Iglesia Católica, y que la celebración de estos sacramentos pues no corresponden al rito de la Iglesia Católica. Concretamente, esta comunidad que está haciendo presencia y hace algunas semanas tuvo algunas celebraciones en algunos sectores de acá del municipio de Andes y se están anunciando para este fin de semana próximo, tengan presente que es una iglesia anglicana, es una vertiente de la iglesia anglicana, no es una iglesia católica. Los servicios que pueden ofrecer, pues, si bien la iglesia anglicana solamente acepta 2 sacramentos que serían parte de su ritual, parte de su vida sacramental, pues para nosotros es muy importante que tengamos claro que hay diferentes vertientes de la iglesia anglicana, que nació generalmente o tradicionalmente alrededor del siglo XVI, y que es una separación de la iglesia católica. La iglesia anglicana no existe en comunión con la iglesia católica. Hay similitudes, pero hay grandes divisiones también, para que lo tengamos presente. Está muy fuertemente concentrada en Inglaterra y en algunas colonias británicas, en algunos países nórdicos, pero en nuestros países del sur no tanto, para que lo tengamos presente. Entonces la iglesia anglicana a la que pertenece este sacerdote, que se llama Jason Alexis Blandón López, pues es una iglesia anglicana, no es una iglesia católica, para que lo tengamos muy presente. Y con toda la libertad las personas pueden asistir, pero no con la confusión de que sean sacerdotes contactados por la parroquia, ni por la iglesia católica, ni mucho menos que sean servicios en comunión con la iglesia. Que si bien esta iglesia anglicana tiene la celebración de algunos o todos los sacramentos que tenemos también en la iglesia católica, sepamos que es una iglesia que no está en comunión con el Papa, que no reconocen al Papa como la autoridad máxima de la iglesia acá en el mundo.
¿Cuáles son como algunas de las diferencias entre el anglicanismo y el catolicismo? Pues fundamentalmente que no reconocen ellos la autoridad del Papa. También en temas referentes al celibato sacerdotal, mientras que para la Iglesia Católica el celibato, es decir, la vida célibe de los sacerdotes, es una norma. En la Iglesia Anglicana está permitido para los ministros casarse y tener hijos. Hay diferentes ramas, incluso la rama de la Iglesia Anglicana, que es más liberal, acepta el sacerdocio de las mujeres, mientras que en la Iglesia Católica el sacerdocio de las mujeres no es posible. Hay una parte de la comunidad anglicana que acepta el matrimonio homosexual, que no es aceptado por nosotros los católicos. Además de la Biblia, las bases doctrinales de la Iglesia Anglicana tiene un libro particular que se llama Los 39 Artículos, y también un libro de oración común, que es un libro que recopila las liturgias aprobadas para ellos y las doctrinas más cercanas al anglicanismo. Y defienden que la Biblia puede ser interpretada libremente, en razón individual, es decir, que no se acepta el magisterio ni la interpretación de la Iglesia. La Iglesia Anglicana solo reconoce realmente 2 sacramentos, que son el bautismo y la Eucaristía, es decir, la misa. Sin embargo, hay corrientes un poco más cercanas al catolicismo que practican y celebran los 7 sacramentos. Pero recuerden, es una iglesia que no está en comunión con el Papa. El líder de la Iglesia Anglicana es el arzobispo de Canterbury, por lo que se desconoce entonces lo que les decía hace un momento, la autoridad legítima del Papa como jefe espiritual de la Iglesia. Entonces yo pienso que es muy importante que nosotros tengamos claro eso. También dentro de la Iglesia Anglicana hay diferentes rangos o diferentes estructuras o divisiones. Hay un grupo que es más conservador, que se hacen llamar anglocatólicos, que aceptan los 7 sacramentos y también veneran las imágenes y los santos. Hay otro grupo que son un poco más diferentes a estos, que son un grupo un poquito menos radicales, que se hacen llamar evangélicos, y es un sector pues mayoritario, y sostienen que sus integrantes pues ponen como más énfasis en las doctrinas casi cercanas al protestantismo, que de esta rama es que nace una iglesia diferente que tiene mucha fuerza en Estados Unidos y se llama la Iglesia Episcopal. Y también hay una tercera rama que son los anglicanos liberales, que son aquellos que aceptan diferentes reformas y que están a favor del ministerio sacerdotal de las mujeres y también el matrimonio de parejas homosexuales dentro del anglicanismo. Entonces tengamos presente que hay una gran cantidad de verdades y que si bien un sacerdote puede celebrar una misa muy similar a la misa católica, pero hay una gran cantidad de verdades que hay detrás y que hay de fondo que están en ruptura con la Iglesia Católica. Y aunque la Iglesia se presente como Iglesia anglicana católica, no existe una iglesia que sea anglicana católica. Existe la Iglesia Católica y existe la Iglesia Anglicana. Entonces tengámoslo muy presente porque pues nos hemos dado cuenta de que este tipo de servicios se ofrecen en casas, se ofrecen en sectores, que se proponen visitar veredas, y todo ello tiene también un trasfondo económico. A las personas se les pide dinero para pagar y para costear el transporte de estos misioneros o de estos sacerdotes, se les pide dinero para participar en las actividades, se les vende diferentes artículos religiosos o sacramentales, aceites, sales, diferentes cosas, manillas, pulseras, rosarios, diferentes cosas que se supone que tendrían un carácter y una bendición especial que solamente podría ser impartida por este ministro que llega o por este sanador o liberador que llega, pero realmente tienen detrás y como trasfondo un movimiento económico. Entonces tengámoslo muy presente. Recordamos a toda la comunidad que en Colombia existe la libertad de culto, pero es muy importante que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos confundir y que sepamos que si hay alguna duda con respecto a las celebraciones que la Iglesia Católica ofrece y tiene, pues podemos acercarnos a la parroquia más cercana y recordar que las voces oficiales y autorizadas para la celebración de las Eucaristías, pues tenemos en la diócesis de Jericó la distribución y la jurisdicción eclesiástica, y si a su vereda, a su sector o a su casa llegan a ofrecerle servicios religiosos, lo primero que usted necesita saber es de qué parroquia lo están contactando y a qué parroquia pertenece el sacerdote que se está ofreciendo para este tipo de servicios. Queríamos hacer esa pequeña aclaración, darles esa pequeña información, porque es muy importante, hermanos, que nosotros no nos dejemos confundir y estemos con claridad. Y si vamos a asistir a una Eucaristía de un sacerdote anglicano, que tengamos la certeza de conocer que no es una celebración católica.
Escuche todos los martes por Transmisoras Urandes de Todelar de 9:30 a 10 de la mañana su programa Palabra y Vida, a cargo de la parroquia San Pedro Claver de Andes. Invita a su párroco Carlos Fernando Galeano González. Hermanos, también queremos recordarles la invitación a participar este jueves 16 de junio de la Feria y Altar de San Isidro, acá en nuestra parroquia San Pedro Claver. Tendremos a las 11 de la mañana la Eucaristía solemne y la procesión por los altares en el Parque de San Pedro. También tendremos el servicio de comedor que tradicionalmente se hará, la preparación de los almuerzos y diferentes productos y alimentos a los cuales ustedes podrán acercarse, degustar y participar. Es una jornada de generosidad para con la parroquia, para con nuestra comunidad. Ustedes saben que desde la parroquia se están haciendo diferentes actividades y se están realizando diferentes trabajos. Los fondos recolectados en esta actividad serán para finalizar la construcción del edificio llamado edificio de Colanta, que desde hace bastantes años se quedó en camino y no se alcanzó a completar. Los fondos de esta actividad serán destinados para darle finalización a esta obra. Esta semana tendremos Eucaristías. Hoy martes a las 5 de la tarde en la vereda San Perucho, casa de Luisa Rondón. El viernes tendremos Eucaristía en el sector Chaparralito, casa de Lady Agudelo. El sábado tendremos Eucaristía a las 2 de la tarde en la Solita Terminal, casa de Nando Sánchez. 4 de la tarde, vereda San Perucho, casa de Blas Rondón. 6 de la tarde, sector Cascajero, casa de Ariel Osorio. Y 8 de la noche, Eucaristía en el sector Las Manguitas, en la esquina de Los Chalarca, para que tengamos presente que esta semana contaremos con estas diferentes actividades, con estas diferentes celebraciones. Les invitamos a todas nuestras veredas en la parroquia San Pedro Claver a estar muy atentos, porque los carros que normalmente hacen la ruta pues son los que llevarán el revuelto y los diferentes productos que en sus veredas nos van a regalar. Dios les pague. En las horas de la mañana de los días jueves van a estar siendo visitadas todas las veredas por estos carros que normalmente hacen la ruta. Dios les pague a quienes quieran vincularse con la preparación de estos productos y el envío para acá. Y recuerdan que estos fondos serán destinados para la finalización de esta obra del edificio de Colanta. Dios les pague a todos ustedes por esta jornada de generosidad y esperamos tener la oportunidad de verlos y compartir con ustedes, no solamente a través de estos medios de comunicación, sino en las diferentes jornadas y celebraciones presenciales en nuestra parroquia. Que el Señor siga derramando abundantes gracias y bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, que el Señor siga haciéndose presente en nuestras vidas, que nos siga permitiendo vivir nuestra fe con autenticidad y aprender a amar y a servir especialmente a los más necesitados. El Señor derrame su gracia y su bendición, queridos oyentes, sobre ustedes y sus familias, y con la ayuda del Señor tendremos la oportunidad de vernos y encontrarnos este jueves en la celebración de Corpus y también en las celebraciones dominicales. A Transmisoras Urandes y a todo su personal, Dios les pague siempre por su cariño y su generosidad. Un abrazo muy grande, una bendición enorme para todos y un muy feliz y bendecido día. La parroquia San Pedro Claver de Andes presentó Palabra y Vida, un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisoras Urandes de Todelar. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes.